¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar un programa muy bueno. Vamos a hablar del enneagrama. Es una herramienta increíble, les va a encantar. Vamos a ver cada tipo de personalidad. Son 9, pero ahorita vamos a platicar con los expertos. Bienvenidos. Hola, Doc, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Me presento con usted antes que todo. Mi nombre es Francisco, soy psicólogo de profesión, soy psicoterapeuta en formación y también soy docente de preparatoria. Excelente, bienvenido Francisco, muchas gracias que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Doc. Yo me llamo Braulio, soy colega de Francisco, ambos somos colegas de la licenciatura. También psicoterapeuta, últimamente con un giro en mi formación hacia la psicoterapia corporal y terapias también más de orden psicodinámico, que es justo lo que compartimos acá mi colega y yo. En eso andamos. Bienvenido Braulio, muchas gracias, gracias están con nosotros. Bueno, el tema que nos encantaría platicar hoy se llama enneagrama. Y ahí vale la pena, pues para todo el mundo que de repente no sabemos de qué es eso. ¿Qué es enneagrama, Braulio? El enneagrama es una herramienta de clasificación de la personalidad que a grandes rasgos divide las posibles personalidades en 9 subtipos diferentes, podríamos decirlo así. Bueno, específicamente son 9 tipos, cada uno tiene sus 3 subtipos, ¿no? Entonces es una herramienta, pudiéramos decir, de autoconocimiento que funciona como un conjunto de descriptores con los cuales una persona puede o puede no identificarse. Pero bueno, la utilidad de esta herramienta, como muchas otras de autoconocimiento, es que puedas ver con un poco de distancia, descrito a lo mejor ciertos rasgos de tu personalidad, de manera que sea más fácil para ti identificarte con ello y a lo mejor tener como un insight o pensamientos distintos frente a quién eres, ¿no? Y que puedan ayudarte a entender a lo mejor por qué te sientes como te sientes, por qué estás donde estás, y otros grandes misterios de tu vida. Sí, claro. Y Francisco, ¿cómo es que nace el enneagrama? El enneagrama tiene un origen principalmente oriental, ¿no? Como todas las grandes herramientas de autoconocimiento que luego los occidentales nos jactamos de descubrir, ¿no? Y que si volteamos a ver un poquito hacia el oriente ya estaban desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, básicamente tiene su origen en Oriente y con el paso del tiempo, a través de estudiosos como Claudio Naranjo, Richard Rizzo, empezamos a traernos esta herramienta hacia el occidente, ¿no? Esta herramienta de la personalidad. Entonces, pues sí, en resumen, viene de Oriente. Perfecto. Y en este caso, vamos a ir de uno por uno. A Braulio, ¿por qué te inquietó el enneagrama? ¿Cómo es que te metiste a saber de enneagrama? Mira, es buena esa pregunta porque justo es parte de como el toque peculiar que tiene nuestro taller, del cual ya hablaremos. Porque yo en especial empecé a estudiar el enneagrama en un curso de psicoterapia corporal donde estábamos tratando herramientas para la lectura del cuerpo. Entonces el enfoque con el cual aprendí yo y empecé a interesarme en este tema era el enfoque de ir haciendo una lectura completa del cuerpo, con todo de personalidad y carácter, ¿no? Y otros elementos por ahí. Pero bueno, entonces yo lo aprendí con influencia de mi maestro de psicoterapia corporal y pues ya ahí me interesé en el tema y empecé a leer un poquito más, empecé a aplicarlo también en mi clínica y pues es exactamente ese el enfoque que tengo yo en el uso que yo hago práctica y profesionalmente del enneagrama, que es vinculado a una lectura corporal. Cuando te metes al enneagrama, Braulio, te identificas en un eneatipo y te descubres. Y ¿qué pasó ahí contigo en ese aspecto? Claro, pues como todo en psicología, máxima en psicología es nuestro deber ético principal es seguir conociéndonos a nosotros mismos. Entonces, claro que en un curso ético no hay manera de salir sin saber
pues, ¿quién eres tú, no? Bueno, estos descriptores, ¿no? Porque ya más adelante veremos que no es una definición de tu persona entera ni de tu esencia, pero son herramientas útiles para conocerse. Entonces, claro, yo en este curso de lectura corporal no solamente me identifiqué con un eneatipo, que sí fue parte muy importante de mi proceso y de empezar a conocerme a mí mismo, sino con todos los demás descriptores que estábamos estudiando. Sí. Interesante, ¿no? Muy interesante. Sí. Y en este caso, Francisco, ¿cómo fue tu historia con el eneagrama? Pues mi historia también se remonta antes de que yo fuese psicólogo, inclusive, ¿no? Creo que podría catalogarlo desde más o menos como la preparatoria, donde pues uno trae toda esta revolución de qué pasa conmigo, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, curiosamente, no es de lo que hablábamos Braulio y yo en alguna ocasión. Yo conocí Eneagrama a través de un curso que tomé con un sacerdote verbita, una persona con una formación muy amplia, con un labor también muy ético, psicoterapeuta igual. Y entonces tomo este curso, ¿no? Y retomando un poquito la pregunta, ¿no?, que abordabas con Braulio. Sí. ¿Qué pasó conmigo? Pues que me equivoqué en un inicio, ¿no? Y es un fenómeno que ocurre constantemente cuando uno empieza a voltear hacia su personalidad, hacia el sí mismo. Están aquellos que son y no quieren ser, ¿no? Y están aquellos que no son, pero sí quieren ser, ¿no? En mi caso, yo no me identificaba en un inicio con el eneatipo que hoy me identifico, ¿no? Entonces fue como ahí con todo un trabajo de búsqueda personal que fui experimentando esa herramienta del eneagrama. Fíjate que la palabra es increíble, ¿no? Es una herramienta. Porque igual comentabas antes de entrar al aire, Braulio, que de repente me gustaría que comentaras eso que dijiste, que no se confunda como con lo que son la astrología y cosas así. Claro. ¿Puedes hablar de eso? Mira, sí, de hecho está bien para un poco vincular con lo que dice Francisco, porque hay un tema bien importante en psicología que se reconoce siempre que se aplica una prueba, que es justamente esta variable donde uno puede identificarse o no, consciente o inconscientemente, con lo que uno es, ¿no? Entonces, por ejemplo, en psicología es una mala práctica ética tú aplicar cualquier prueba, sea test, sea psicométrica, y dejar sin observación a la persona que está aplicando el test. Porque el papel del observador es que la persona se vuelve más autoconsciente, como de intentar ser honesto, consciente o inconscientemente, pues, ¿no? Entonces, en esta misma línea es que justamente pensamos en que pudiera ser muy útil hacer un taller únicamente para evaluar el eneagrama, porque el eneagrama ya es una herramienta ampliamente conocida, se usa en empresas, en internet tú buscas y encuentras un test que normalmente es como de 240 preguntas, pero entra esta variable en juego que es hacerlo tú solo sin supervisión de ningún profesional, responder de acuerdo a lo que tú quieres ser o a lo que no quieres ser, entonces luego que te salga un resultado erróneo, confundirte, intentar actuar ese personaje, que haga más daño a lo mejor del bien que hace, ¿no? Entonces nosotros pensamos, estaría muy bien poder hacer un taller de evaluación dinámica, grupal, que no sea simplemente sentar a hacer un checklist de 240 preguntas, y donde podamos encuadrar justamente el eneagrama como una herramienta, como deberían de ser todas las posibilidades de autoconocimiento, incluido el zodiaco y la astrología, ¿no? Porque también sin supervisión es muy fácil querer ajustar tu persona al concepto. No sé, es como decir, no, yo soy Géminis y entonces tengo que actuar así, en resumen, ¿no? Ya nos perdimos, ¿no? Ahí. Entonces, toda la amplitud de lo que es tu persona, tú empiezas a mochar pedacitos para empezar a caber en ese concepto. En vez de ese concepto, que por así decirlo está muerto, darle vida y ampliarlo para que, digamos, se ajuste un poquito más como a tu manera de ver la vida. Entonces, claro, eso es uno de nuestros deberes principales con el eneagrama, que no se vuelva la ley de tu vida, la Biblia de quien según tú eres, la referencia en la que excusas todo tu comportamiento, sino que sea una herramienta que tú, cuando tengas tus momentos de introspección, puedas voltear a ver
y que te vaya reflejando información, que vaya tomando vida como en este alimento, pues, que no sea solo un concepto y un personaje al cual tú intentas ajustarte como ansiosamente, pues. Como ser ese actor, ¿no? De me tocó este libreto y voy a representarlo. Y ya me perdí porque ya no soy yo. Exacto. Dejé de ser yo. Ahora, por ejemplo, este taller pues sería increíble para que los que se inquietan con el tema pues acudan. ¿Dónde va a ser, Francisco, este taller? Sí, la dirección exacta te la debemos por el momento. Sí, estamos ubicados en un centro psicológico, ETER, que está ubicado por la zona de La Calma, ¿no? Por ahí estaremos pasando la información con exactitud. Sí. Y pues claro, la invitación a todas las personas, ¿no? A que den un pasito más hacia ser más libres, ¿no? Actuar con mayor libertad a través del autoconocimiento. Fíjate que la herramienta como tal enneagrama, bueno, ahorita vamos a platicar enseguida de los eneatipos, que va a estar muy interesante, ¿no? Sí. Una probadita, pienso yo, de lo que es el enneagrama, y como bien dicen, no para irnos encasillando, sino pues para darnos tener esa curiosidad, que todos vamos a caer quizás un poquito de todos, pero en uno en particular va a ser el que seamos más ese eneatipo. Exactamente. También que nos alcance el tiempo para platicar cada eneatipo, características de cada uno de ellos, Sí. porque tienen, como decían hace ratito, me decían, la parte luminosa, ¿es así? Así Sí. es. Y la parte oscura. Ujú. Está interesante porque hay una parte donde está tu miedo o tu sombra, pudiera ser. Claro. Y yo creo que en algún momento pudiera ser que todos los eneatipos en su máxima luz pues sean maravillosos y viceversa. Exacto. Que cualquiera en la parte oscura, pues agárrate con esa parte. Va a ser muy interesante ver. Son 9, entonces bueno, el programa no da para mucho por el horario, que es 1 hora solamente, pero yo creo que va a ser interesante esa probadita y que se inquiete la gente para buscar más información. Y la parte que decías, o sea, no podemos ser autodidactas en esto porque necesitamos ese acompañamiento, ¿no? Esa parte donde no podemos ser así como solito vas a ver lo que quieres ver. Claro. Exactamente, y no realmente lo que está pasando. En México, bueno, mucha gente desconoce enneagrama. ¿Cuánto tiempo tenemos que se maneja en México el enneagrama? Pues mire, ya es un tema amplio, ya está como instalado. Sí fuimos nosotros de las primeras generaciones que nos empezó a tocar. A mí también en la prepa me tocó en mi orientación vocacional que nos hicieran como enneagrama para ver como qué carrera más o menos, ¿no? Ya ahorita, le digo, en recursos humanos es una herramienta común, a veces hasta en reclutamientos también se piensa en esto. Entonces, la cosa, como para retomar lo que decía Pancho, es que en general en Occidente, en las academias de Occidente podemos decir, tiene más o menos desde los 70s este tema. Parte de lo que es fascinante del enneagrama es que nace como un símbolo esotérico. No sé si vio el símbolo del enneagrama, Sí. pero es un símbolo que da una impresión así como... 9 puntas, ¿no? Una estrella como de 9. La gente a veces se asusta, ¿no? Sí. Exactamente. Ajá. ¿Qué es eso, no? Exacto. Sí. Pero sí, porque ese es su origen, era una sabiduría parecida a la clasificación de la personalidad moderna, pero muchísimo más antigua, oriental específicamente de los sufís. Y ahora, justamente con Naranjo, con Rizzo, con Palmers, esta sabiduría se actualizó y se academizó junto con el DSM, junto con... Naranjo sí se fue hasta las clasificaciones de la homeopatía, Hasta la cocina. la psicología de Jung, hasta la cocina, claro, Sí. hasta qué platillo comería. Sí. No, qué interesante. Ahora, no nomás es conocer, sino me imagino, Francisco, que una vez que sabes dónde estás, puedes mejorar en esa personalidad, ¿no? Parte de la pregunta que seguiría, ¿no? Una vez que vas averiguando tu eneatipo es, ¿y qué hago con eso? Exacto. ¿No? Me quedo así, lo usaré como una excusa, ¿no? Para clavarme en la parte negativa de mi personalidad. O habrá aquellas personas que deseemos dar un pasito más
y por ahí una historia, ¿no? En contra de la corriente como los salmones. Sí, claro Hay que sí. ir. Vamos a seguir platicando de esto enseguida en Es Vital. Gracias que están con nosotros. Muy bien, fíjate, son 9 eneatipos y yo creo que nos da tiempo para hablar de cada uno de ellos. Vamos hablando de las características desde el 1, hablamos de 1. ¿Te parece bien si hablamos de la parte también luminosa del 1? Y Francisco nos va a dar la parte oscura del 1. Y nos vamos a ir así con los eneatipos, nomás para irlos categorizando y que nos vayamos más o menos ubicando. ¿Les Claro, parece bien? Me parece, claro. Muy bien. Entonces, empezamos con el 1. Braulio. Bueno, ¿sabe qué? A lo mejor es bueno mencionar porque usted dijo algo parecido hace rato como justamente de actuar, Sí, que esa es una buena manera de pensar en esto, como personajes casi de caricatura, ¿no? Y dejarlo en un principio así como personajes para ir entendiendo cuál es el personaje justamente de cada eneatipo, perfecto. ¿no? De hecho, nosotros lo que hacemos en el taller es que tenemos escenas de un personaje de la cultura popular, ¿no? Tenemos desde películas de Harry Potter hasta animadas de Disney, donde decimos, como este personaje, estas son las características de este eneatipo, ¿no? Para que se quede como una impresión, que es lo que importa. Sí, Entonces, por ejemplo, en este mismo sentido, la impresión que da una persona perteneciente al eneatipo número 1 es la de un reformador. El 1 es una persona idealista, con unos principios inamovibles, como los pilares aquí del Congreso, ¿no? Son personas que normalmente son muy correctas, invierten mucha energía en mantener sus principios. Ahí sí no es importante que si los están viendo, que por ganarse algo, para ellos es un asunto de principios, rectitud y moralidad. Por lo tanto, perteneciente a lo luminoso, ellos son justamente personas, uno, que pueden ser pilares de sus grupos, ¿no? Porque son inquebrantables. Y dos, idealistas, que pueden luchar, por así decirlo, directamente contra el mal del mundo. Y no hay cosa que los convenzca, que los quiebre, que les tire sus espíritus, ¿no? Una de las impresiones más importantes del 1 es la capacidad que tienen de llevar sus ideales hasta el final. Se identifican con ellos, con sus ideales, los actúan y los llevan hasta una última instancia. pase lo que pase. Pase lo que pase. Y en la parte oscura, Francisco. Claro, dicen por ahí, la dosis hace al veneno, ¿no? Y creo que una parte característica donde tú te vas a dar cuenta de que estás junto a un 1 es que inmediatamente te vas a empezar a sentir observado, juzgado inclusive, ¿no? Los 1 con en alguna literatura los podrían clasificar como los perfeccionistas, ¿no? En sus malos ratos es una persona que no te va a dejar en paz, ¿no? Es una persona que va a tener una ira constante, contenida, y que inclusive para las personas que están a su cargo, ¿no? Puede convertirse como en una especie de perseguidor, como un barril sin fondo de insatisfacción. No se puede llenar el ojo del 1 perfeccionista, ¿no? Tú vas a una conferencia, algo no salió bien, e inmediatamente el 1 oscuro te lo va a hacer notar, ¿no? Va a mencionar, aquí te faltó esto no es suficiente, tenías desacomodado el cabellito. Entonces, con la misma fuerza, con la misma inamovilidad de hacer las cosas bien, el problema del 1 oscuro es que no se da cuenta que hay un escenario distinto, ¿no? Algunas de las terapias de tercera generación
coinciden en que uno de los rasgos más característicos de la enfermedad mental en común es la rigidez de pensamiento, ¿sí? Entonces, eneatipo 1 oscuro es rígido en extremo, y entonces su camino va a ir hacia darse cuenta de que hay otras posibilidades, otras reglas, otros escenarios. Aplicaré un poco, es una pregunta de doctor para allá, para ustedes. Claro. Como lo manifiestan ustedes, como lo describen, ¿podríamos hablar de un obsesivo compulsivo? Exactamente, cuando nosotros indagamos en los extremos, ¿no? Sí, un paciente 1 tiene la probabilidad de en algún momento de su vida presentar rasgos obsesivos y compulsivos, ¿no? Es decir, pensar mucho en las mismas cosas, con una rigidez de pensamiento, muchas somatizaciones corporales, ¿no? Andan con la gastritis a todo lo que dan, andan con dolencias físicas, ¿no? Inclusive tú puedes reconocer a un paciente 1 por la forma de sentarse, ¿sí? Tremendamente recta, la ropa perfectamente planchada. Entonces sí, podría ser una manifestación de un 1 malsano. Sí, en su parte oscura. Exacto. Miedos del 1. Aquí sí es un tema, digamos, delicado, en tanto sí es justamente acá el eneagrama lo que identifica, y alrededor de lo que hacen las 9 personalidades diferentes es alrededor a los miedos básicos, perdón. Ajá. Que son los que dan el color de esta parte de la personalidad. Y entonces en el caso del 1, ¿cuál es la palabra? Simplificado sería como a la imperfección, a no hacer las cosas bien. Al fallar. A fallar. No más que hay una cosa que fallar lleva. Es que va a ver, es como usted decía, el eneagrama es son todos los colores del arco iris, ¿no? Todos brillamos de todos los colores, pero hay cosas que brillan más en unos y en otros, ¿no? Un poco lo mismo pasa con los miedos básicos. Ya lo más avanzado del eneagrama es justamente eso, el sentido de las líneas, la posición de cada personalidad en el símbolo del eneagrama. Nos enseña la relación tan estrecha que tienen los miedos unos con otros. En el caso, por ejemplo, de fallar, es algo que luego se identifica mucho con el fracaso, que pertenece al eneatipo número 3. Y en el 1 es más un tema como, retomando lo que decía Francisco, como con el castigo, justamente. Como con el error moral, pues. No más justo la palabra. Sí. Podría ser, por ejemplo, generarse una constitución interna, ¿no? Literalmente un documento. Sí. Y entonces, si yo no cumplí ese documento, me genera mucha ira interna, ¿sí? Y con esta misma vara que mido, me diré a los demás. Entonces, por ahí iría como la línea del miedo, a no cumplir las reglas. En algún punto me puedo convertir en mi parte oscura en un tirano. Ajá, Claro. también. Sí. Vámonos a la parte luminosa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejar el 1 ahí un ratito. Vámonos al 2. A platicar un poquito del 2. Igual hacemos el mismo proceso. Ok, claro. Entonces, el 2, la impresión de un 2 es una persona ayudadora, pero es un ayudador orgulloso. Eso es así como la mera dinámica, ¿no? Una manera en la que luego se reconocen los 2 es que son las personas que cuando llegan a una habitación, todo el mundo necesita algo de ellos y ellos son capaces de proveer, ¿no? Los 2 son personas muy serviciales. Ahora con estas cosas que han traído TikTok al mundo, dirían, como el lenguaje del amor del servicio, ¿no? Entonces, son personas, luego también tienen un elemento con la vanidad, eso ahorita lo vemos un poquito más, y son personas justamente que tienen esa habilidad muy precisa para identificar qué necesitan los otros y satisfacer esa necesidad para ellos. Porque parte de la dinámica de un 2 es que es muy importante sentirse necesitados. En su parte luminosa, claro, son personas
digamos, son proveedores emocionales sin ningún tipo de fondo. Ok. ¿No? Acá en México nosotros tenemos un tema que muchas mujeres pertenecen a este eneatipo, es un tema cultural que tiene que ver justamente con dar mucho, dar. Y en la parte luminosa el 2 alcanza a disfrutar de dar. Dan sin medida y a veces das y te quedas sin nada. Que ahí, por ahí va un poco lo del lado oscuro. Claro, vamos agarrándonos de ahí, ¿no? Eventualmente, en un día malo, seguramente 2 no tenía ganas de hacer de comer, por ejemplo, ahora que abordabas el ejemplo de la madre, ¿no? Y entonces, con todo y que no tenía ganas de dar, 2 sigue dando. Y entonces, con el paso del tiempo, 2 empieza a descuidarse, empieza a internamente sentirse muy enojado o enojada, y entonces de alguna manera tiene que salir, ¿no? Ponía este sacerdote el ejemplo de la pelota de playa que tú sumerges en una alberca. La sumerges cada vez más, hasta que la presión es demasiada. ¿Y qué va a pasar? Va a salir disparada y en una de esas hasta te pega en la cara, ¿no? Y 2 tiene que dejar salir esta energía como a través del reclamo, ¿sí? El reclamo constante, el chantaje emocional, yo te estoy dando pero tú no me estás retribuyendo, ¿sí? Entonces se vuelven en personas sumamente, en su lado oscuro, sumamente reclamadores, quieren dar aunque la persona no quiera recibir eso que le están dando. Esos personas que te quieren arreglar la ropa, pero a lo mejor a ti te gusta así como está, ¿no? Y entonces pueden volverse hostigadores, hostigadoras. Aparentando estarte ayudando, ¿no? Claro. Ajá. Y porque lo creen como tal. Ellos o ellas creen que están ayudando cuando sabemos que en muchas ocasiones pues la ayuda no es requerida. De todos modos va para allá. El miedo en el 2. El miedo fundamental es a no sentirse o no ser amados. Y ahí es donde entra el gancho con el tema de sentirse necesitados. Entonces ayuda para sentir que la gente me necesita y que me quiere. Ahí está la confusión, que Y- sentirse necesitado, sentirse amado. Sí, sumándole un poco acá, el abandono tendría un elemento también muy importante de miedo, ¿no? ¿Para qué te ayudo? Pues para que te quedes, para que no te vayas, para que estés aquí conmigo. Para que me necesites. Sí. Y ahí vamos complejizando el eneagrama, porque entonces podríamos juntar ahí a una personalidad ultra ayudadora que no quiere que la abandonen, con una personalidad que quiere que lo cuiden o la cuiden, ¿no? Y ahí tenemos un enganche inconsciente muy fuerte. Fundamentalmente va por la parte del abandono, el miedo del 2. Wow. Interesante, ¿no? Pasemos al 3, estimado Braulio. Claro. Como hablábamos hace rato, el retrato de un 3 es el retrato de una persona exitosa, ¿no? Los 3 son personas que tienden, por ejemplo, a la adicción al trabajo. Son personas que representan todos los ideales culturales del éxito. Son personas que siempre están en círculos de estatus, en un trabajo de estatus, en la mentalidad de estatus, en la moda de estatus, pensando en estatus, ¿no? Así como el personaje, lo que hay que quedarse como para reconocer este personaje es el éxito. Son personas que encarnan el éxito, sea lo que sea que eso signifique en su cultura, ¿no? Entonces, sí, en su lado luminoso, pues son personas exitosas. Logran todo Son lo personas que con una capacidad de acción interminable y con una determinación para cumplir sus objetivos, que son capaces de tener la vida que quieren, pues. Y eso no es nada chico, también es algo completamente admirable. Claro. Y en su lado luminoso logran muy bien establecer eso sin perder su vida, ¿no? Que es un poco para donde va el lado oscuro.
Claro, porque la pregunta sería ¿a qué costo? ¿A qué costo? Exactamente. ¿No? Porque sabemos que el camino del éxito, sea cual sea la ejemplificación de ese éxito, pues no siempre nos lleva por caminos que nosotros quisiésemos tomar, ¿no? Y entonces este 3 se puede convertir en una persona sumamente manipuladora, que pase por encima de cualquier persona, de cualquier situación, que tome decisiones que inclusive podrían estar fuera de sus reglas morales, ¿no? Y tener actitudes muy psicopáticas, ¿no? Esta parte de voy leyendo qué necesitas, te doy eso que necesitas para que tú me retribuyas. Ellos sí lo hacen conscientemente, a diferencia del 2. Y entonces sí tenemos estos grandes personajes de la historia, ¿no? Podríamos pensar en un Hitler, por ejemplo, ¿no? Que te hacía creerte, comprarte este discurso de odio, ¿no? Son personas que generan un discurso que te atrapa inmediatamente, te hace creértela, y entonces el riesgo, además de el riesgo para los demás, está el riesgo para sí mismo. Perderse en el camino, Claro. perder lo que uno quiere realmente, perder que a lo mejor hay días en que no te quieras levantar de la cama, y también hay días en que eso se vale, ¿sí? Eso sería como el costo, el lado oscuro del 3, el exitoso. Un costo bastante elevado, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Excelente. ¿Tiene miedo el 3? El miedo es al fracaso, fundamentalmente. No lograr el objetivo, el éxito que en su cabecita sería un éxito, ¿no? Y o no sostenerlo, que luego también es el tema. Aparte. Ujú. Perfecto. Vamos iniciando con el 4. Ok. Vamos agarrando vuelo ya. Ujú. Muy bien, pues una buena manera de retratar al 4 es como el artista. Ujú. El 4 es una persona fácilmente reconocible por su emocionalidad. Son personas que llevan la emoción a flor de piel, mas no es necesariamente una emocionalidad, digamos, tan estable, tan linda o tan bonachona como la de un 2. También ese es el otro lado por el cual se retratan como los artistas, porque muchas veces son los incomprendidos o son extremadamente sensibles al dolor o se ven inmersos ahí en la ira reprimida. Entonces ellos experimentan la vida de una manera muy emocional y con una emocionalidad que se asemeja mucho a una montaña rusa. Ujú. Efectivamente, en su lado luminoso, los 4 son artistas con una sensibilidad a lo interno y al mundo emocional incomparable, y tienen muchas veces la facultad de transformar eso en algo que a las demás personas también los conecta consigo mismos, pues. Sí es reconocible que muchos de los grandes artistas han pertenecido como justamente a este eneatipo, y eso es así como lo esencial de tanto del lado luminoso como del retrato, su capacidad de sentir, de conectar con las cosas que pasan dentro de uno mismo y también como de plasmarlas, sobre todo en su lado luminoso. Perfecto. ¿Y el lado oscuro, Francisco? El lado oscuro. Qué complejo la vida del 4 que está desintegrándose, ¿no? Esa sería la terminología también. Porque el 4 sufre mucho, ¿sí? Y entonces esa gran sensibilidad para percibir la vida se convierte en una incapacidad para vivirla. Y entonces se viven en fantasías, en teatro mental de lo que está pasando, y se convierten en víctimas de sus emociones, se convierten en víctimas de la circunstancia. Inclusive a veces se manifiesta con estas personas que les pasa todo lo malo que puede pasar, ¿no? Se caen de las escaleras, ya les robaron el teléfono en X o Y lugar, y la pregunta luego es ¿por qué a mí? ¿No? Y entonces el 4 en su peor estado puede entrar en una depresión muy muy profunda, ¿sí? Puede tener temáticas con el suicidio inclusive,
con esta misma pasión, emocionalidad con la que viven la vida, pues van a sufrir la vida. Entonces, sí es una personalidad que en sus mejores momentos tiene la potencialidad de convertir cualquier cosa que hace en arte, ¿no? El artista es como el símbolo, pero tú puedes hacer arte siendo médico, por ejemplo. Tú puedes hacer arte produciendo medios o X o Y cosas. ¿Y el miedo en un 4? Hay un tema que se puede expresar un poco como a la comparación, el miedo a ser comparado, que resulta muchas veces en una compulsión a ser diferente, y es centro también mucho de la dinámica psicológica. También es otra parte del arqueotipo o el personaje del artista, que es la persona que se ve diferente, que se viste diferente, que tiene intereses diferentes. Plasmar su firma, ¿no?, en lo que hace para que se diferencie de los demás. Parte del miedo sería también en no ser visto, precisamente. Muy bien. Vamos a la mitad casi. Estábamos hablando del 5. Sí. Ok. Muy bien, el 5 podemos guardarlo en nuestra memoria como el personaje del investigador. O el erudito, ¿no? Los 5 son personas, pudiéramos decir, cerebrales. Normalmente el flujo de su energía va hacia acá y tienen una orientación tal cual investigativa ante el mundo, ¿no? Son personas que tienden a buscar la manera de entender las cosas que suceden, entender las relaciones que establecen, entender sus necesidades propias, entender las emociones que experimentan, y tienen como esa orientación hacia la vida, como de estar constantemente sabiendo, ¿no?, entendiendo, y son muy habilidosos en ese sentido mentalmente. Justamente su lado luminoso es una persona muy, no encuentro otra palabra mejor para describirlo justamente que habilidosa. O sea, son personas que tienen como una mente, pudiéramos decir, de mecánico. Pueden descomponer los problemas en sus partes, entonces investigar la solución. En ese sentido son muy orientados a la resolución. Y en su lado luminoso representan justamente eso, como una persona que sabe y que puede emplear este conocimiento como para vivir una mejor vida, pues. Perfecto. Vamos a hablar de la sombra enseguida. Seguimos platicando esto que está muy interesante, el eneagrama aquí en Es Vital. Muy bien, Francisco, vamos a hablar de la parte oscura, de la sombra, o esa parte que dijiste cuando está en el desintegrada. Personalidad. ¿Cómo es el 5 en esa fase de desintegración? Creo que la mejor palabra para describirlo sería desconectado, ¿sí? Uno de los problemas existenciales del 5 será ¿cuándo empiezo? Si ya soy habilidoso en 500 cosas y ya he leído tantos libros y he tomado tantas capacitaciones, pues ¿cuándo empiezo? ¿No? Y entonces el 5 desintegrado, el 5 en su sombra, va a tender hacia el aislamiento, va a tender hacia no conectarse emocionalmente con las personas, va a buscar la huida constante, ya sea emocionalmente, ya sea mentalmente, ¿no? Seguramente a todos acá en algún momento nos ha pasado nuestros 5 segundos de quedarme viendo al espacio quieto, ¿no? Y entonces el 5 vive estos momentos, pero extendido en el tiempo, ¿no? Y entonces 5 puede estar por ejemplo, suele aflorar en muchas ocasiones esta parte oscura del 5 en los temas sociales, ¿no? Y entonces podemos estar en una reunión social, ¿no?, con compañeros
del trabajo, lo que sea, y de repente 5 se va en su mente, se encierra, cierra la puerta para no abrirla en un tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Además, también puede tener ciertas tendencias a la depresión, ciertas tendencias a la despersonalización y mucho miedo de fondo, ¿no? Precisamente a no ser suficiente. Es el tema por ahí, ¿no? Cómo conectarse con la vida, cómo empezar a hacer en lugar de nada más planear y pensar. Claro. Y de repente es tantas capacidades y ¿verdad? Como que, ¿qué hago con ellas, no? Sí. Sí. Muy bien. Vamos hablando del 6, Braulio. Muy bien. Bueno, el personaje del 6 es a lo mejor uno de los más problemáticos de definir, porque no sé si recuerdas que en un principio te mencioné que había 3 subtipos para cada tipo de personalidad. Sí son relevantes, pero ninguna personalidad son tan relevantes como en el 6. Este personaje puede variar increíblemente mucho de subtipo en subtipo. ¿Por qué? Ahí va el tema, ¿no? Podríamos decir que si habláramos en general, el personaje del 6 es el personaje del cobarde. Que a lo mejor es una palabra que suscita como pensamientos muy fuertes, pero el cobarde es una persona que básicamente le tiene miedo al miedo. Y entonces lo que pasa con los 6 es que son compulsivos a la norma, ¿no? Esta sí es parte importante del personaje. Esto es, compulsivos quiere decir que ellos tienden, fuera de su control voluntario, a amoldarse todas las partes de sí hacia una norma. Esta norma puede ser una persona que admiran, digamos, una ideología con la cual están casados, puede ser una secta, puede ser una pareja, cualquier cosa que tome como este spot de una normatividad en la cual acomodarse, un 6 puede caber. Entonces, el personaje del cobarde tiene esa característica que es muy adaptable. O sea, pudiéramos decir hasta en broma, demasiado. Cabe donde sea, ¿no? En donde sea tiene una habilidad muy buena para entender qué se espera de él y adaptarse a eso. Y entonces empieza a vestir así y empieza a hablar de tal manera, ¿no? Para justamente pertenecer a la norma. Entonces, en su lado luminoso, lo que les deja este tipo de dinámica un 6, retomando un poco lo que decía Francisco hace rato, es justamente que son muy flexibles de pensamiento y tienen la facultad de adoptar diferentes puntos de vista y conocer la realidad desde distintas maneras. Y en ese sentido tienen una identidad muy versátil, que bien acomodada les permite experimentar la vida desde muy distintos puntos de vista. Pero, entonces de tantos que soy, ¿quién soy? ¿No? Me sobreadapto a la realidad y entonces la realidad misma se convierte en algo muy confuso. Y como protagonista de la realidad, pues también la propia identidad se vuelve muy confusa. El 6 siempre tiene miedo y ahí las variaciones de lo que hablaba Braulio va a tener que ver con cómo me relaciono y cómo actúo frente a ese miedo. ¿Huyo del miedo o ataco al miedo? ¿Sí? Estas dos respuestas básicas que biológicamente tenemos, ¿no? Tendríamos una tercera: me paralizo frente al miedo, ¿no? Entonces, ¿de qué sufre el 6 desintegrado, el 6 oscuro? Sufre de crisis de identidad, sufre de sentido de orientación. Por más que damos evidencias de que todo está bien, de que estás haciendo bien las cosas, no, pero es que si hay algo aquí más, si estoy haciendo algo que no es suficiente, si hay como algo aquí detrás que no estoy viendo. Como vivir la vida con mucha perspicacia, con una perspicacia extrema, ¿sí? Inseguros. Sí, en extremo. Y si pasa, y si esto, y si aquello, y si mejor no, y si sí, bueno, ándale pues, bueno, siempre no. Como dato curioso, en los cursos es a veces irónicamente sencillo ubicarlos, porque es el que más opciones va a tener a la hora de elegir eneatipo, ¿no?
Y entonces todos van a estar entre a lo mejor 2 eneatipos y el 6 va a estar entre 4, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Sí. Miedo a lo mismo que comentas, ¿no? Pues ahí hay un tema, así como decías tú, porque obviamente la única conclusión de esto es un miedo al rechazo. Porque a fin de cuentas, estableciendo tu identidad alrededor de lo que otros esperan de ti, pues nunca sabes si lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces definitivamente no está esa seguridad como de, bueno, pase lo que pase, esto es lo que soy. Y como hay tanto un juego con ser aceptado o no en la norma a la que está perteneciendo, el tema así como la médula es el rechazo justamente. Sí. Muy bien. Vayamos al 7. Muy bien. El 7 es un personaje que ubicamos un poquito mejor. Y el retrato que hay que hacernos de un 7 es el retrato del charlatán. Ahorita vamos a poder explicar un poquito qué onda, porque esta personalidad y la personalidad número 8 tienen un tema muy importante con el deseo. Lo que pasa con el 7 es que el 7 se mueve mucho, está muy orientado hacia cumplir lo que desea, de una manera muy suave, muy agradable, ¿no? Son personas con mucha labia, generalmente son muy atractivos, y tienen este rasgo de personalidad que les decimos seductores, ¿no? Saben qué y cómo hacerle para, digamos, manipular el deseo en la sala y que las cosas se vayan moviendo como a su favor, ¿no? Son normalmente el alma de la fiesta, son personas, digámosle, orientadas al placer, ¿no? Pudiéramos decir el charlatán o el Don Juan, haz de cuenta que son el retrato de un número 7. Justamente en su lado luminoso tienen eso, como una capacidad para disfrutar la vida de una manera suave que no tiene paralelismos en otro lado. Y este asunto de seducir, de ser el alma de la fiesta, pues les abre el acceso muchas veces, no solo a gozar, sino a establecer el ambiente de gozo en un lugar entero. Y en ese sentido son hasta casi personas que se paran en una fiesta e instantáneamente todos mejor, y hasta todo el mundo se lleva mejor, ¿no? Entonces en su lado luminoso va un poquito hacia allá. Perfecto. Y tenemos al otro lado la moneda, Francisco. De manera muy concreta, pueden ser presas de las adicciones, especialmente más que todos los demás eneatipos, ¿sí? Todos los eneatipos pueden caer en una adicción, por supuesto, pero cuando tu vida está orientada hacia el placer, pues obviamente que el placer deja de ser suficiente de alguna manera, ¿no? Y entonces puede ir brincando desde adicciones farmacológicas hasta relaciones, inclusive, ¿no? Brincar de relación en relación de pareja. Y por otro lado, ¿no? Digamos, más existencialmente o más relacionalmente, yo creo que todo charlatán llega el momento en el que nos cansa. Y entonces el alma de la fiesta, ya cuando llega ese momento más adelante de la fiesta donde se profundiza, ¿no? Ya todos más tranquilos, quieren platicar bien, y entonces este 7 no deja de hacer chistes, no deja de contar anécdotas, porque en el fondo el 7 se siente también desconectado, ¿sí? Se siente sin placer genuino, o más allá que placer genuino, sin sentido, ¿sí? Porque cuando yo vivo la vida únicamente en el placer, puedo perder la profundidad de la vida, porque el placer se acaba, ¿no? Lo que viene después será el goce, lo que viene después será el sentido, inclusive más adelante. Entonces pueden tender de nuevo, ¿no? A depresiones, pero como menos evidentes, ¿sí? Depresiones flotantes, donde por más que van de placer en placer, no se sienten realizados, no es suficiente. Claro. ¿Y el miedo es a la misma situación? Es que hay un tema que complementa lo que decía Francisco, es que hay un miedo al sufrimiento. Por eso está muchas veces esta disposición tan puesta hacia el placer. Pero pues no reconciliar placer y sufrimiento es un problema fundamental en la vida, a fin de cuentas, ¿no?
Entonces, claro, luego esto se vuelve un elemento fundamental de una personalidad tipo 7, que es el asunto de evitar el sufrimiento a toda costa. Por eso esa situación no paran. Siempre sentirse bien. Sí, están como ocultando. Exacto. Mucho dolor suele haber internamente en los 7. Sí. Vamos hablando del 8. Ok. El 8 es un retrato de un líder. Es una persona que donde pone un pie, domina. No puede haber de otro. Entonces, por supuesto, suelen ser jefes, porque no toleran estar en otro lado. O suelen ser, por ejemplo, padres de familia muy dominantes, o madres, o estos abuelos que luego son la cabeza de toda la familia, ¿no? Entonces son personas con un carácter, ahora sí lo que diríamos coloquialmente, como un carácter fuerte, y muy, digamos, con una energía muy imponente, por decirlo así. Entonces, claro, el lado más luminoso de un 8 es una virtud que se conoce como el ser magnánimo, ¿no? Es que ellos tienen tanto en su poder que dan porque pueden dar, no porque por algo a cambio, no porque les sobra, ¿no? La virtud de la magnanimidad es que ellos dan porque pueden, y en este sentido son personas extremadamente confiables y con una capacidad de resolución enorme. Y tiene su parte también. Sí, no se salva el 8, ¿no? El 8 oscuro, desintegrado, puede ser una personalidad muy violenta en todos los sentidos, ¿sí? Una personalidad que termine por tener 30 divorcios, no hablar con la familia, y en ese sentido inclusive terminar muy solo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué pasa si dominamos todo el mundo? Deja de haber variedad en la vida, deja de haber oposición. Entonces, el 8 tiene este riesgo de convertirse en una persona muy violenta. Yo creo que sería como el rasgo más característico y sobre todo más problemático personalmente y pues inclusive para los otros, ¿no? Sí. Culturalmente inclusive, igual que hay muchas mamás mexicanas 2, hay muchos papás mexicanos 8, ¿no? Porque uno de estos arquetipos o de estos símbolos sería como el macho, ¿sí? El 8 desintegrado es un macho en su máxima potencia. Perfecto. Vamos hablando del 9 porque el tiempo se nos está echando encima. Bueno, pues brevemente del 9, si lo vamos a poner como un personaje, se vería definitivamente como un personaje muy espiritual, como una persona que vive en las nubes, más que en la tierra. Y digamos un término quizás un poco técnico, es como una personalidad narcotizada. Esto es como que no pasan las cosas en su interior de la misma manera que en otros lados, como que andan por ahí las cosas flotando, como que él mismo está flotando, como que las emociones flotan. Entonces tiene un poquito una impresión como de una persona que está por allá en las nubes, ¿no? Que en su lado luminoso, pues justamente son personas muy orientadas a la espiritualidad, muchas veces terminan por ser líderes espirituales, que encuentran como una manera, tienen como esta característica donde encuentran una manera de reconciliar el sufrimiento humano en una filosofía de vida que permita vivir con esperanza en este mundo, justamente. Perfecto. Y tiene, como todos, ¿no? Sí, el 9 en su lado oscuro tiene el gran problema de cómo cambio algo si no hay nada que cambiar. Cómo curo una herida que no sé que me duele. ¿Sí? Y entonces el 9 podrá vivir toda su vida de la misma manera, sin hacerse la pregunta de si hay una manera distinta, una mejor manera de hacer las cosas. Y pueden ser personalidades inclusive desesperantes para los demás, ¿no? Es como, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no haces en cuestión de pareja, ¿no? Es como, hey,
¿por qué no has hecho esto que te pedí que hicieras 30 veces? ¿No? Sí. Ese es el problema principal. El tiempo se acabó. Ajá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí, es Vital. Les agradecemos mucho su presencia y la verdad una información increíble, muy interesante. Gracias, Braulio. Gracias, Francisco. Gracias a usted, Doc. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan en Es Vital. Los esperamos el siguiente martes con un nuevo tema. Muchísimas gracias.